que es un tema rápido. No es muy complicado. Es un tema con, espero que la grabación no incluya los apagones aquí. El tema se llama alfa de Cronbach, que viene aquí en correlación y regresión. Aquí cálculo de KR2 y alfa de Cronbach. Hoja de Excel. Y se refiere a lo siguiente, ustedes tienen una encuesta en donde tienen la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4 y la pregunta 5. Entonces, bueno, vamos a ver el de Cronbach, que es el importante. Entonces las personas pues contestan, ¿no? Recuerden que aquí en este caso estamos hablando que todas las respuestas se tienen que convertir a números para que se pueda calcular el alfa de Cronbach. Y la idea es la siguiente. Cuando ustedes contestan un cuestionario, si el cuestionario está bien hecho, las respuestas también tendrían que estar bien hechas y ser coherentes. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con que sean coherentes? Pues se refiere a que si en una digo que me gusta viajar y en otra digo que me da que que no me gusta salir de mi casa, pues es un poco incongruente, ¿no? O sea, recuerden que mucho de esto pues tiene que ver con esas cosas, ¿no? De que tiene que haber congruencia con una respuesta y con otra respuesta. Entonces, esto se interpreta así. Imagínense, tienen 10 cuestionarios que les llenaron. El sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, sujeto 4. Luego tienes la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3 y la pregunta 4, 5 y 6. Y estas son las respuestas. Entonces, lo que trata de crear el alfa de Cronbach es una medición de que qué tan bien te contestaron las personas. O sea, qué tanta congruencia hay. O sea, por ejemplo, hay gente que te digo, califica de una manera, luego califica de otra manera. Entonces, valores que más o menos, en pocas palabras, si alguien te califica bien, pues normalmente te califica todo bien, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, ustedes en la evaluación departamental, que yo diga, Fátima, pues Fátima me calificó súper bien, le caigo súper bien y todo súper bien. Entonces tendrían que haber sido por los 5 y 6. Al revés, por ejemplo, ¿quién más? Por ejemplo, Andrea Montserrat, que le caigo mal. No, pues ella, si en unas me puso unos, en otras me puso dos y así. O sea, todas las calificaciones tuvieron que haber sido bajas. Lo que te sirve el alfa de Cronbach es ver la congruencia. Congruencia es que las cosas concuerden. ¿Sí? A ver, por ejemplo, imagínense, yo les he insistido mucho y durante todo el semestre de que las personas tenemos que ser racionales, es decir, usar los números, ¿no? A mí me convencen con números, me convencen con argumentos. Y de repente les digo, no, pues es que los sentimientos deben ir primero y las emociones. Entonces no sería congruente, porque por un lado estoy diciendo que el cerebro y demás, y por otro lado estoy diciendo otra cosa. Entonces las cosas, o sea, cuando tú contestas, pues debe de haber una congruencia en ese valor. En la interpretación, lo que te dice es de que si la confiabilidad de un instrumento, es decir, de un cuestionario, se expresa mediante un coeficiente de correlación, RTT, que teóricamente significa la correlación del test consigo mismo. En este caso, correlación se aplica como qué tan bien o mal concuerdan las palabras, las respuestas unas con otras. Sus valores oscilan entre 0 y 1 y una manera de interpretarlos es así. Si las respuestas, después de hacer la prueba de Cronbach, están entre 0 y 81, significa que son muy congruentes unas preguntas con otras. ¿Sí? Es decir, que eso te van a permitir a la hora de aplicarlo. Por ejemplo, te van a dar, pongamos en el caso de la evaluación de los profesores.
realmente va a concordar. Cuando alguien tenga una mala opinión, todas sus respuestas van a ser de mala opinión. Cuando alguien tenga una buena opinión, todas van a ser respuestas de buena opinión. Y no va a haber así como mezclado, ¿no? Que de repente por un lado dices que que algo es bueno y por el otro lado dices que eso es malo. Entonces, la idea en este tipo de pruebas es lo que se le llama la confiabilidad. Se dice que es confiable cuando está por el límite superior en punto 80, ¿sí? O sea, cuando está por aquí, de punto 80 para arriba, se dice que es muy confiable, aunque no hay una regla básica. Todo va a depender del instrumento que estén usando, es decir, del cuestionario que estén usando. Este, nunca debería de estar por debajo del nivel de punto 81, ¿no? Sí. Aunque, por ejemplo, algunos investigadores dicen que si punto 61 para arriba todavía es aceptable. O sea, les pondría que es como los sistemas de calificaciones. Por ejemplo, la universidad te dice que si sacas un 6, ya eres un profesionista aceptable, ¿sale? Los tecnológicos no, los tecnológicos dicen que mínimo deberías de tener 7. Y a mí me pasó en la maestría. En la maestría lo mínimo era 8. De hecho, creo que te permitían un 2.7 máximo. Si sacabas más de 2.7 te anulaban la maestría. O sea, porque esos eran los límites mínimos. Por ejemplo, aquí Chromback, en el ejemplo, Chromback te da un valor de, a ver, alfa de Chromback te da un valor de 81, lo cual es bueno, significa que tu cuestionario es aceptable. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que el cuestionario sea congruente, que las preguntas que hiciste, porque también evalúa mucho eso, que las preguntas que hiciste no sean contradictorias, porque ocurre mucho. La gente cuando empieza a hacer un cuestionario, muchas veces o pregunta cosas repetitivas o pregunta cosas contrarias. Entonces lo que trata de establecer el alfa de Cronbach es una confiabilidad del instrumento, ¿sí? Hacer cuestionarios es toda una estrategia y me podría durar, no sé, 2 semanas explicándoles que es cómo se tienen que hacer los cuestionarios y qué cosas se agregan y cosas por el estilo, lo cual obviamente no está incluido dentro del curso. Pero bueno, la idea es esta. Como les decía, ustedes meten las muestras, o sea, los resultados de su cuestionario. En la primera columna se suman los valores de todo un usuario, ¿no? Se suman todos los valores. Luego, de todos esos valores, se saca la varianza, cómo es la varianza de cada, o sea, con respecto a esto. Y luego después, con respecto a cada pregunta, se saca la media y la varianza, ¿sí? Recuerden que es importante, la media, el valor más posible. La varianza, qué tanto cambian los valores con respecto al otro. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues para medir qué tanto podemos confiar. Si la varianza es pequeña, significa que la mayor parte de los valores se parecen a la media. Si la varianza es grande, significa que hay muchas diferencias. Entonces, también se saca la sumatoria desde C18, que sería aquí, o sea, la suma de todas las varianzas, que sería esto. Y por último, el alfa de Cronbach sería esta formulita, que sería 6/5 del valor de la sumatoria, de la varianza de todas las sumatorias, menos la sumatoria de las varianzas sobre el J15 que viene siendo la misma sumatoria de las varianzas, o sea, está relacionado todo con las varianzas. Si las varianzas son, ¿cómo se llama? Si ese factor de 6/5 está por arriba de 0.81, entonces podemos confiar en el instrumento. Les digo, también hay unos autores que dicen que podría ser menor, hasta 61%. Ahora hagamos este otro caso. Este otro caso son otras pruebas y cuando detectamos el alfa de Cronbach, pues nos damos cuenta que el alfa de Cronbach es de 0.77. Con el criterio anterior, este de aquí
sería aceptado. Este de acá sería rechazado. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? De que ustedes puedan hacer una validación. Es muy importante porque, a ver, les pondré el caso. Por ejemplo, en México, si tú usas pesas, o sea, por ejemplo, la gente que se encarga de hacer mediciones, hay un instituto en Querétaro, el Instituto de Mediciones, que ahí te llevan a calibrar, por ejemplo, quieres medir una pesa o algo por el estilo, o sea, o medir exactamente cuál es un metro, entonces los puedes llevar ahí para que validen que el metro que tú tienes realmente es un metro, que tu balanza realmente esté bien balanceada. O sea, los puedes llevar ahí o puedes contratar a la gente de ese instituto para que te valide que tu aparato de medición es correcto. Aquí en este caso lo que estamos midiendo es su cuestionario. Entonces el cuestionario, dependiendo los valores que te dé aquí, si la prueba la pasan con más de 81%, significa que es confiable. Si la pasan con menos del 81%, entonces no es confiable. Significa que las varianzas en un momento dado son tan grandes que tanto las varianzas entre cada pregunta como las varianzas entre cada una de las personas, que en un momento dado puede reflejar de que tu cuestionario está mal hecho, ¿sí? O sea, tu encuesta está mal hecha de antemano. ¿Por qué? Porque las preguntas pueden haber sido mal hechas. Como les digo, preguntas que nadie entendió, preguntas que dicen una cosa y luego en otra dicen lo contrario, preguntas inconsistentes, o sea que no tiene nada que ver con el tema, etcétera. Entonces, esto lo que nos permite es medir qué tanto queremos o no, podemos confiar en ¿cómo se llama? En un alfa de Cronbach. ¿Por qué son importantes estas pruebas? Pues por lo mismo de siempre de todo, de que, recuerdan lo que les comentaba, de que, ¿qué pasa cuando cuando tú quieres probar, por ejemplo, lo que les decía del quiénes tienen las mentiras? ¿Cómo vas a decir que alguien es mentiroso si de antemano tú no eres neutral? Para decir que alguien es mentiroso, tú tendrías que ser neutral. Y la persona que se encarga de hacer eso no es neutral, es de un partido político. Entonces, de antemano ahí sabemos que la primera prueba de neutralidad, pues es falsa, ¿no? Es como le preguntamos a la mamá de Manuel si es un buen chico y pues nos va a decir que sí. O le preguntamos a la novia de Carlos que si Carlos es guapo y nos va a decir que sí. Entonces, a eso me refiero con las pruebas de confiabilidad de algo. O sea, una prueba para que sea confiable, pues tiene que pasar cierto, en este caso usas la prueba de Cronbach. Con eso demuestras que tu encuesta es confiable. Cualquiera que te diga, es que yo tengo otros datos, sí, pero ¿cómo me compruebas que esos otros datos son confiables? ¿Estamos? Entonces, para eso sirve la prueba de Cronbach. También sirve la prueba del KR20, pero esa no está en el programa. Sí, esa ya no está incluida. Se las puse aquí porque venía en el demo. Yo no lo hice. Pero básicamente, pues la idea es esa. La idea es de que tú compruebas tu cuestionario y ves si alcanza un nivel de confiabilidad de más de cierto por ciento. Pongamos el caso conmigo. Ustedes, una pregunta rápida, ya para continuar con los ejercicios. ¿Ustedes cómo creen que sea la confiabilidad de su servidor? ¿Quién cree que tengo una confiabilidad de más del 80%? De que lo que digo es lo que cumplo. Alce la mano. Nadie. ¿Quién cree que tengo una confiabilidad? Ah, bueno, ya Carlos dijo que sí. Uno, dos. Nada más dos. Qué poco. Los demás no confían en mí. Bueno, entonces nada más tengo a uno. Mónica, dos. Es que la subieron y la bajaron, ¿no?
Bueno, entonces ya, Carlos, 5, 6, que tampoco es mucho, ¿no? Son 15. 6 de 15. Ah, ok. Pueden bajar la mano, muchas gracias. ¿Y quiénes de ustedes, conste que no me voy a vengar, ¿eh? ¿Quiénes de ustedes consideran que no pueden confiar en lo que yo digo, que tengo una confiabilidad del 20%? Es decir, de 10 veces solamente cumplo 2 cosas. La mayoría son mentiras o no es confiable. ¿Me pueden alzar la mano? Diana, Dayana, Antonio. Esto está raro, deberían de haber votado por una de las dos opciones, pero bueno. La idea es esa, ¿qué tanto puedo confiar en mi instrumento de evaluación? De eso se trata la prueba. Pero bueno, ok. No, o no me entendieron, que es lo más seguro. Este, a ver, rápidamente antes de pensar. ¿Tú cómo, tú cómo sabes? A ver, te voy a poner un caso, a ver, Antonio, acá yo. ¿Tú cómo sabes qué pruebas haces para checar si alguien puedes confiar en él o no? ¿O puedes confiar ciegamente en las personas? ¿Sí me escuchas? Antonio, a ver, Emilio, ¿tú cómo confías en las personas? ¿Todas no haces pruebas? Pues sí, lo principal sería eso, profe, hacer pruebas suponiendo, vamos a hablar algo de ejemplo, ¿verdad? El caso más común, prestar dinero. Si tú le prestas Exacto. 50 pesos a una persona y te dice, no, te los pago mañana, pasa el día siguiente, el día siguiente, el día siguiente y no se acerca, al menos para... ¿Sí me escuchó todavía? Sí, no, no, tienes toda la Ah, razón. Esa es una muy buena prueba, el dinero. Uf. entonces, si dices tú, si no me puede pagar 50 pesos y al año siguiente me quiere pedir prestado, no sé, 200, pues ya no se los puedo prestar porque pues hice una prueba y con esa prueba pues ya no me los regreso. Sí, de hecho a mí me pasó con alguien así, ¿eh? Le presté una vez, me dijo, no, que préstame 300 pesos, que te los devuelvo la semana el que viene. Y estamos hablando que ya pasaron 20 años y no vuelvo. Y de hecho yo tengo un amigo que sí le llegué a prestar como 4,500 y no, jamás me lo regresó. Dices, no, pues, y de hecho sí, ya tiendo a no prestar nunca, por lo mismo, de que ya no, digo, no, 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 ¿cuándo me van a pagar? Entonces, bueno, Aunque son no, cinco cosas. Ok, 4 cosas, esta vez es más corto, pero sí, sí es muy buena prueba, ¿eh? O sea, debe de haber alguna prueba de que, como para confiar, ¿estamos? Y lo mismo, ya mientras termino esto, mientras abro la esta, ¿alguien me puede decir qué prueba haría para confiar? A ver, ¿qué prueba harían para confiar para confiar de que si su maestro conoce del tema realmente o no? ¿Cómo harían la prueba? Que en eso consiste precisamente Chromback. Chromback lo que hace es valida, que es la palabra más correcta, valida que el ejercicio que hiciste es confiable o no. ¿Cómo harían una prueba eso, eh, pero aplicado a un maestro? podría ser como por decir cuando algunos profesores encargan una investigación, ¿Ah? quieren validar si la información es verídica y por eso piden los links o los editoriales, ¿verdad? Para verificar, entrar a la página o rebuscar el libro y verificar que la información sea verídica. Podría ser así como comenta usted también. Eso sí tienes mucha razón, la bibliografía es muy importante. De hecho, por eso muchas veces te hacen en cierto estándar, ¿no? Que son el APA. El APA, es un formato en el cual todos confiamos y en el cual, se puede hacer. Ok, entonces de nuevo, primer ejercicio que les voy a encargar, rápido porque luego no termino. Van a poner el ejercicio de las palabras que hicimos.
¿Se acuerdan de las letras que hacíamos cada 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos y 29 segundos? Van a sustituir los datos y los van a poner en la hoja de cálculo mínimos cuadrados estadística, ¿sí? Van a cambiar los datos aquí y van a cambiar los datos en la hoja de cálculo, van a cambiarlos en eso que dice, mínimos cuadrados estadística y mínimos cuadrados normal, o sea, 8, en estos dos. Revisen en el video te muestra cómo se sustituye, ¿sí? En la diferencia es que la tabla no viene igual, hay que cambiarla, pero la tabla de valores viene acá, ¿sí? Entonces van a cambiarlo para los 4 casos, o sea, van a cambiarlo para la hoja que dice lineal, cuadrático, cúbico y grado cuarto. Entonces lo que quiero es que lo hagan para los 4 modelos. ¿Qué es lo que van a hacer? Es un modelo de predicción, ¿sí? O sea, la predicción, ¿para qué sirve? Pues para todo. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Yo ahorita predigo de que tengo que reiniciar mi máquina y demás, entonces, predigo que tengo que terminar rápido porque si no, no voy a alcanzar. Vamos, es que tuve muchos problemas esta semana, ¿no? Entonces, les digo, ayer se me fue la luz toda la mañana, hasta que llegaron ustedes. Entonces, mi modelo se cambió. O sea, yo esperaba tener un final de semestre mucho más tranquilo y lo voy a tener más atareado. Pero bueno, de qué va a salir, espero, gracias a Dios. Entonces, ¿para qué se va a servir esto? Para estimar. O sea, dices, a ver, en un minuto, ¿cuántas letras hubiera escrito? En 40 segundos, ¿cuántas letras hubiera escrito? Entonces, de eso se trata el primer ejercicio. Van a tener que poner van a llenar las 2 hojas. En el segundo ejercicio, van a hacer lo mismo, nada más que solamente para una sola hoja, ¿sí? O sea, en el segundo ejercicio, lo único que quiero es que usen la hoja de cálculo que dice mínimos cuadrados estadística. En el segundo nada más quiero una sola hoja, que lo que quiero es que diga mínimos cuadrados estadística. Y que aquí se inventen un ejemplo en donde digan X qué sería y Y qué sería. Pongamos un caso, que digas, a ver, X es el número de, de promociones que voy a dar, o sea, ya ven que dan cortesías, entonces, imagínense que tienen una discoteca y que digas, a ver, el día tal regalé 10 cortesías y fueron tantas personas. El día tal regalé 40 cortesías y fueron tantas personas. Y así. Por ejemplo, ese sería un ejemplo de X, donde son el número de cortesías, y Y, que es el número se lo inventan, ¿eh? Los números se los pueden inventar. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, X es el dinero que invierto en publicidad. O sea, el dinero que meto en redes sociales, en todo eso. Y Y es el número de ventas que tengo. O sea, sería una regresión de que cuánta lana, cuánto dinero están metiéndole en publicidad contra cuánto dinero, cuántos productos estás vendiendo. Podría ser cuánto dinero metí por mes. O sea, cuánto gasté en enero, cuánto gasté en febrero, cuánto gasté en marzo y así. ¿Ok? Entonces, recuerden que cuando cambien esto, le tienen que cambiar también aquí donde dice número de puntos. Si van a meter más de 5 puntos, entonces recuerden en cambiar esta parte. O sea, tiene que concordar los números que metan aquí contra eso. Algo más que se me ocurre, o sea, les digo, unas son publicidad contra número de productos vendidos.
Podría hacerse también un ejemplo que podría aplicarse aquí sería el número de contagiados o número de muertos con el COVID. Los dos ver la relación, ¿no? ¿Cuántos contagiados, cuántos muertos? Podría ser también el número de, bueno, en el caso de mujeres que no tiene que ver con turismo, pero ahorita se me ocurre, digo, porque a varias de ustedes les interesa, ¿cuántas mujeres estudian o contra cuántas mujeres son maltratadas? Lo cual es un problema social tremendo, ¿no? ¿Cuántas, por ejemplo, cuántos contagiados hay de COVID contra cuántos turistas llegan a ese país, ¿no? Eso podría ser una buena regresión, que sí hay, y bueno, estaría relacionado con lo otro que decíamos también. Pero bueno, entonces los dos. En el primero me van a entregar dos hojas de cálculo, mínimos cuadrados estadística y mínimos cuadrados 8. Y aquí en el segundo me van a entregar una solo mínimos cuadrados estadística, pero con un caso que ustedes se inventen. O sea, digan en turismo, como, o igual que no sea de turismo, pero que sí les interese, ¿no? O sea, como eso de los feminicidios y demás. Sí saben que en la frontera hay como 2 o 3 mujeres por cada hombre, ¿no? O sea, por las maquiladoras que prefieren contratar mujeres. Entonces, bueno, ese es un caso. Tarea número 3, y esa ya es en equipo. En la tarea número 3, lo que van a hacer son, son dos cosas. La primera cosa que van a hacer en la unidad número 3, y les digo, ya es por equipo, porque luego se complica la existencia, van a hacer lo siguiente, en la correlación y la regresión, vas a, al análisis del coeficiente de correlación, creo que se dice esto, sí. Análisis del coeficiente de correlación. Ah, bueno, no, este es el ejemplo de la felicidad. Bueno, este es uno. Una cosa que van a hacer dos hojas. Uno, ustedes de sus encuestas, de sus datos que tienen, hagan la comparación de dos datos numéricos, ¿sí? O sea, no sé de lo que tengan, y traten de sacar coeficientes de correlación. Dependiendo del valor que tengan el coeficiente de correlación, lo que puedes decir es qué tiene que ver, qué cosa tiene que ver con la otra. Por ejemplo, imagínense que el gusto por que, que por ejemplo, codifican aquí. Imagínense que también se la pueden inventar, en un momento dado si no la tienen. Te dices, a ver, vamos a hacer una encuesta. Entonces, en la primera contestas si eres hombre o mujer. En la segunda contestas, por ejemplo, ¿qué te gustaría visitar más, no? Playas, zonas arqueológicas, pueblos mágicos, zonas de ecoturismo. Luego en el siguiente, pues igual pueden ser esto, ¿no? Primaria, secundaria. Entonces, lo que quiero del ejercicio es que hagan esto que se hizo aquí. Comparen un punto contra los otros y empiecen a ver qué tiene más correlación con otro. Por ejemplo, podría ser en un momento dado el nivel académico, ¿no? O sea, la gente que estudia más prefiere cosas más culturales y la gente que estudia menos, pues quiere cosas más sencillas, ¿no? O sea, pues, como dices, igual que te inviten a Zacatecas y digas, no, pues es que Zacatecas qué aburrido, vas a ir a ver iglesias, conventos, ¿no? Y al revés, la playa, sí, todos, aunque hayas estudiado nada más la primaria, sí, pues te va a gustar la playa, o sea, y no necesitas estudiar. Claro, es una forma, digo, estoy imaginando nada más así, ¿eh? No es con ánimo de ofender, de que diga, ay, no, pues la gente ignorante le gustan las playas, la gente culta le gusta esto, pues no. Pero podríamos hacer el coeficiente de correlación. Es algo que se me ocurre así al vuelo, ¿eh? Pero bueno, esa es una idea. Entonces lo que tienen que hacer es, de sus encuestas que ya tienen, repetir este ejercicio en donde dices,
quiero analizar, por ejemplo, los gustos de unas personas con respecto a si son hombres, son mujeres, y por ejemplo, no sé, ¿no? Por ejemplo, el turismo de negro, si el afecto, o sea, está más correlacionado con hombres, somos más morbosos, o las mujeres, o por ejemplo, el turismo de las rutas del vino, ¿no? Las rutas del mezcal, todo ese rollo, si son más para hombres o son más. Si hay una correlación entre el sexo, o sea, el género, hay una correlación entre el género y el gusto por ese tipo de rutas. Entonces lo que van a buscar es eso. Esa es la mitad de eso, lo que tienen que hacer. Lo otro que tienen que entregar es entran a... Ah, bueno, aclarando que lo pueden hacerle ahí o también en un momento dado podrían correlacionar datos de aquí, de base de datos de visitantes, ¿eh? O sea, si por ejemplo tiene que ver el hecho de que de que vengas de Estados Unidos, o sea, de qué país vienes, con el hecho de cuántas veces viniste a México, etcétera. En realidad pueden correlacionar la base de datos que quieran, ¿eh? O sea, no los ato o no los obligo a que usen unos datos los que yo quiera. Pueden hacer los que ustedes gusten. Ahora, el coeficiente de regresión. Creo que sí, el coeficiente de regresión, en donde son diferentes ejemplos de cómo se comporta la regresión. Por ejemplo, aquí en estos datos, si los datos son idénticos, pues obviamente el coeficiente de regresión es 1. Si este es 1 y este es 2 y este es 2 y este es 3, etcétera, pues el coeficiente de regresión es 1. Entonces lo que van a hacer es, le van a cambiar los datos en verde, pero van a tener el cuidado de que esto se conserve. El coeficiente de correlación y el coeficiente, que es lo mismo, ¿eh? Nada más que se usan con dos instrucciones. Lo que pasa es que esto es para las versiones viejas de Excel, así se ponía coeficiente de correl, y con las actuales que se usa Pearson, o es a la vez. Pero bueno, los dos te van a dar lo mismo. Entonces son 4 patrones que tienen que ver cómo se comportan y tienen que cambiar los datos en verde y te tiene que dar parecido. En el caso de los unos tiene que ser muy parecido, casi en .9, .90 y tantos. Aquí igual no te va a dar .07, te va a dar .01, .04. La idea es de que yo lo que quiero ver son datos dispersos, ¿ok? O sea, ¿qué quiero? Ver datos así, ese es un patrón. Ver datos así es otro patrón. Ver datos así es otro patrón. Entonces, la tarea número 3 consiste en que me van a entregar 2 hojas de Excel con con, con eso, nada más. Y 3, digo ya lo último que voy a querer en el alfa de Chromebook es que entran de nuevo a la misma carpeta que es correlación y regresión, entran a la hoja que dice alfa de Chromebook, cálculo de KR20 y alfa de Chromebook. Sí. Y aquí lo que van a hacer, si quieren borren uno de los dos. Nada más necesito que borren el KR20 y nada más lo que necesito es que le cambien los números aquí y vean cómo se comporta el alfa de Chromebook. Si alcanza el .8 o no lo alcanza, nada más. Lo único que tienen que cambiar es estos datos y punto. Pueden buscar ejemplos en internet donde vengan los datos y ver si se comporta el alfa de Chromebook, pues como dice el ejemplo, ¿no? Pero aquí lo que pueden ver es a detalle cómo se calcula y cómo obtienes eso, ¿no? Entonces, en la última tarea es lo único que les estoy pidiendo. Que cambien los datos y que vean cómo les fue con el alfa de Chromebook. Siempre aprecio mucho que le pongan un texto aquí, de que esto significa esto. Claro, a veces el rollito sí se pasan, pero bueno. Prefiero eso
a que lo ignore, ¿no? Buena parte de lo que vimos en la materia, tiene que ver con interpretación, ¿sí? O sea, mucho de todo esto tiene que ver con los conceptos de interpretación. ¿Por qué no sé si recuerdan de una clase anterior que les decía que por qué mucha gente no le gustan las matemáticas y varios de ustedes me pusieron, porque el maestro lo hacía horrible, o sea, la ponía así como que todo bien abstracto y esto como que no me sirve o que no me gusta. En realidad, tenemos que entender que la civilización se basa en matemáticas, o sea, todo lo que construimos, todo lo que hacemos se basa en eso. Sería imposible que hubiéramos logrado el éxito que hemos logrado, o sea, la sobrepoblación, la tecnología, todo lo que se ha logrado es gracias a eso. El que podamos existir como sociedad, sin matemáticas no podríamos, ¿eh? O sea, ya nos hubiéramos destrozado y no hubiéramos crecido tanto si no es gracias a eso. En este curso, que es la parte más importante, Este, también les dejé este material, son algunas cosas de propaganda, análisis transaccional y demás que tiene que ver con cuestiones psicológicas. Espero que les sea interesante. Tiene que ver mucho con, bueno, espero que les sirva para otras materias, porque digo, normalmente es bueno, en el caso de la gente que hace servicios, manipular es algo bueno siempre y cuando lo hagas por los demás. Sí. O sea, yo manipulo mucho a la gente, pero no lo hago por un mal propósito, sino lo hago por su bien desde mi punto de vista, ¿no? ¿De qué se trató este curso? En la primera unidad vimos la estadística descriptiva, que es decir, un grupo. Pero como el grupo, conocer a cada uno de los elementos es muy costoso, imaginemos un grupo de 1 millón de personas, o imaginemos la población de México, creo que son 130 millones de personas. Le voy a cambiar esto porque, bueno, sí, yo sí expongo. ¿Cuál es la idea? De que ciertas medidas, la media, la varianza, el máximo, el mínimo, los deciles, los percentiles, todo eso te va a describir al grupo. Y eso es importante porque te permite conocer a un grupo sin que tengas que realmente ver uno por uno. Las mismas medidas que te sirven para conocer un grupo de 20 personas son exactamente las mismas que te sirven para conocer un grupo de 130 millones de personas. Así descubrimos que el promedio de estatura de los mexicanos es 1,64, creo. De nuevo, lo que importa es la interpretación. El número sí, pero lo que importa es interpretarlo. 1,64 significa que pues no somos muy altos, ¿eh? En promedio, o sea, los 130 millones. Y de hecho yo sí lo he visto. Bueno, no sé, fíjense ustedes, en los cruceros, cuando viene la gente de Chiapas, son gente muy bajita. Entonces, habría que ver cuántos son. O sea, porque decimos, ay, pues yo soy alto, mido 1,78, 1,80 y tantos. Pero realmente, ¿cuántos son de esa estatura? Entonces, véanlo como grupo, no como mido tanto, no, pues véanlo siempre como grupos. Eso es lo que deben de llevarse de la primera unidad. Y sobre todo, el que puedan mostrar la información para describir. Recuerden que todo se trata de describir grupos. En el número 2, ¿qué es lo que importaba? El concepto de probable. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? Cosas probables. ¿Por qué lo improbable no? Pues porque los números van en contra eso. Oye, pero ando con fulanito y es muy borracho y es muy mujeriego, pero se va a corregir, cuando ya nos casemos va a ser bueno, cuando nos casemos ya no va a andar con otras muchachas. Dices, ¿y cuál es la probabilidad? Estamos, o sea, es lo mismo. Es muy interesante porque te debe de cambiar tu mentalidad, de que digas siempre, ¿qué es lo más probable? Y ya, o sea, oye, pero es que nada, o sea, dime lo más probable. Pero es que lo más probable no me gusta. Cambia tu mentalidad. Porque si antepones tus gustos,
tus deseos, tus emociones. Lo que significa es que la adolescencia no te sirvió mucho, o sea, no terminaste de madurar. ¿Por qué? Porque es importante los sentimientos, claro, yo no digo que no, siempre es parte de nuestra motivación, pero nunca deben de estar por encima de nuestros juicios y de nuestros raciocinios. Siempre les he dicho mucho, como personas sientan lo que quieran, pero como trabajadores no. Como trabajadores tienes un compromiso con tu trabajo. Es como aquí, por ejemplo, con ustedes, ¿no? Yo puedo decir que algunas o algunos me caen mejor porque pues trabajaban más, participaban más, pero eso no tendría que influir a la hora de que, pues le voy a poner 100 a Carlos o a Antonio porque participaban mucho, o a los que participaban más les voy a poner 100 porque me cayeron bien. No, eso es lo que es importante, el concepto de probabilidad, de que yo pueda saber que mis decisiones se basan en lo más probable, no en mis intuiciones. La intuición sirve, pero generalmente lo más importante es lo probable, qué es más probable y qué es menos probable. La tercera, el muestreo. Si yo no obtengo datos de la gente, pues no voy a conocer su información, o sea, todo se basa en suposiciones, ¿no? Es que yo creo que, ok, pero ya hiciste el muestreo. No, pues no. Tienes pruebas de lo que dices. No, pues no. O como Maussan, encontraron el cuerpo de no sé quién digo, y bueno, y aparte en otros lados fuera de eso hay pruebas. No, pues no. Entonces tienes que muestrear, o sea, yo puedo decirles, eh, que por ejemplo el gusto por las matemáticas depende de la cultura. Si lo ven en países europeos como Inglaterra, Alemania, Rusia, tienen en la India, tienen un amor por las matemáticas muy fuerte y ha generado miles de buenos matemáticos. La cultura latinoamericana, pues no tanto, pero ya es una cultura, o sea, no es porque realmente sea natural. Entonces habría que ver el muestreo, ¿no? Lo que afirmo, pues tendríamos que muestrar y ver y todo este tipo de rollos. Entonces, mientras no tengas muestras, mientras no tengas pruebas, pues es muy bonito todo lo que puedas pensar, pero si no hay evidencia, no sirve de nada. La siguiente unidad, la que acabamos de pasar, la inferencial. Yo tengo hipótesis. Mucho de lo que ustedes plantearon no, como hipótesis no son hipótesis. Una hipótesis es una afirmación, ¿sí? Yo afirmo, por decir, afirmé hace un mes, voy a terminar una semana antes. Entonces hago mi prueba de hipótesis para ver si según las estadísticas y según lo que yo muestré, va a ser cierto o no. Si hay suficiente evidencia para probar que tu hipótesis es cierta o para probar que tu hipótesis es falsa. Sí. Entonces, eso es lo que permite hacer inferencias. Para todos hacemos inferencias. Como dicen, cuando van a meter clase con un profesor, hacen una inferencia. Dicen, pues, Sara, te dicen que es así, ya sabes cómo ven. No, pues va, me la juego. O a la vez, no, pues está bien, Barco, va, éntrale. Y es una hipótesis. De hecho, es tu hipótesis que tienes ahorita. Lo interesante sería que ahora que estamos terminando, revisen si realmente su hipótesis que tenían al principio del semestre se hizo cierta o no. Ese es el concepto de inferencia. Yo afirmo algo y luego lo checo contra los datos. Y si concuerda, pues ya la hice, ¿no? Por último, lo que estábamos viendo ahorita, correlación y regresión. Con las muestras, con el muestreo que hago, yo puedo determinar si hay dos cosas que están relacionadas, que es la correlación. Hay una correlación entre que yo trate bien al profesor y demás, y mi calificación muchas veces sí, lamentablemente sí es cierto. O sea, hay una parte de la calificación que siempre es emocional, siempre. Seas hombre, seas mujer. Y yo digo estadísticamente a nivel grupo, ¿no? O sea, yo recuerdo dos tesistas míos.
uno que no era muy bueno, pero era guapo. Y entonces así como que trabajó muy bien a la más difícil, que era mujer. Y vamos, el examen estuvo tranquilo, pero tranquilo, no hubo problema, no preguntaron nada feo y wow. Y también otra cesista que, bueno, o sea, por los demás digo, porque a mí se me hacía muy flaca, pero a los demás se les hacía muy guapa. Y también el examen estuvo tranquilo. Entonces, sí, la parte emocional infecta mucho. Entonces, hay una correlación entre una cosa y otra, como les decía ayer, ¿no? La correlación entre la satisfacción y la felicidad. Si estás satisfecho, eres feliz. Si no estás satisfecho, no vas a ser feliz jamás. Es que siempre tengo que ser mejor. Es que siempre tengo que ganar más. Nunca vas a ser feliz, ¿eh? Olvídalo. Bueno, eso es lo que dicen las estadísticas. Que alguien diga, sí, soy bien feliz, así. Ah, ok, perfecto. Pero la estadística, el grupo te dice que no. La regresión, pues igual es, tienes que establecer un modelo para que puedas pronosticar. Yo el hecho de que pueda pronosticar de que vamos a terminar una semana antes, que terminamos precisamente hoy, la semana que viene es para asesoría y para algunos detalles, por preguntas de cómo, de las cosas que les faltan. Este, esto lo van a tener que entregar, a lo que estamos hasta ahorita lo tienen que entregar el próximo miércoles 8. Como los 5 grupos van a ser ese día, entonces la probabilidad de que les tenga todo ese día es muy baja. Pero espero tratar de sacarlo lo más posible. Pero espero que según mi modelo de regresión ya la última unidad sea más sencilla, entonces espero terminarlo más rápido. Entonces el modelo te permite estimar. Y como verán, mi estimación de que íbamos a acabar una semana antes con la realidad concordó, que eso es lo importante. O sea, que digas, voy a tener tantas ganancias y realmente las tuviste. Voy a tener tantos clientes y realmente los tuviste. De esto se trata el concepto de regresión. Y para acabar ya, porque ya es bien tarde, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Yo sé que no es el clásico curso de que te paso al pizarrón y que haces las sumas y restas, no. ¿Por qué? Porque ya están en nivel superior. O sea, ya ahorita, pues digo, desde chicos les enseñaron a usar calculadoras, que pues sí te mató sí realmente acaba mucho con el proceso mental, pero de alguna manera el proceso mental puede seguir si lo usas de otra manera. O sea, esa habilidad que deben de desarrollar con el tiempo para, a partir de los números, a partir de las teorías y a partir de lo que se conoce, obtener conclusiones, eso es más importante. Y eso es algo que te debe de desarrollar tu capacidad mental. Entonces, a mí no me interesa que sepas sumar, restar o multiplicar. Lo que me interesa, o que sepas sacar un promedio. Lo que me interesa es que digas, bueno, un promedio, ¿qué es? Pues el valor más probable. ¿Qué es una varianza? Pues, ¿qué tan diferentes son los valores con respecto al promedio? ¿Qué es el máximo? Pues el valor más grande. Ah, ok. ¿Por qué te sirve? Ah, porque sabes que, por ejemplo, el valor más grande de edad, 120. Ok, significa que no voy a vivir más de eso. El valor más chico, pues 0, un día. Ok. Para eso te sirven. O sea, no es nada más cómo lo calculas, sino que lo sepas interpretar. Eso es lo importante. Que con el tiempo y con los problemas lo sepas interpretar. Sí, eso es no tanto que lo sepas hacer, para eso sirven las máquinas, ¿no? Pero lo que una máquina todavía no hace muy bien, porque ya lo hacen, es interpretar. Eso todavía no. ¿Alguna duda, compañeros? Bueno, entonces supongo que las dudas van a empezar a aparecer hasta el lunes. Ok, entonces si no hay otra cosa, nos vemos el lunes, compañeros. Muchísimas gracias a todos. Gracias por las atenciones. Gracias por